Avilés, profesor, académico, abogado de la Universidad de Chile, profesor constitucionalista también, que nos explica, ¿no? Litigante de toda una vida, simplemente. Además, litigante, claro, hay que decirlo, pues hay que tirar el currículum completo. Porque la idea es poder informarnos, ¿no?, sobre el borrador de la nueva Constitución, lo que nos rige hoy día y qué pasaría eventualmente si gana la prueba o gana el rechazo. ¿Cómo está, profe? Buen día. Muy buenos días, muy contento de estar acá con ustedes y con la gente allá en sus casas. Gracias por estar con nosotros. Oiga, profe, vamos a entrar en materia, pero antes, el gobierno presentó lo que significa la campaña del voto informado. Y tiene un spot, está entregando el borrador. ¿Cómo lo ve usted, como profe? A ver, voy a decir una opinión y un poco duro. Me parece que si se quiere hacer una campaña desde el gobierno para que la gente vote informado, tienen la obligación de mostrar el texto constitucional, la propuesta, pero también las alternativas que quedaron fuera de la propuesta. Porque solo de esa forma la gente puede votar libre e informadamente. Cuando el gobierno hace una campaña que solo informa un borrador, lo que está haciendo no es exactamente actuar de manera imparcial. Es un problema bien de fondo. Pero debiéramos mostrar también la actual Constitución. La actual Constitución yo diría que ya no es tan relevante porque hay un consenso que esa Constitución no va a quedar. Pero hay muchas cosas que están en la Constitución, en la propuesta, y hay otras cosas que quedaron fuera. Y cuando la gente elige si va a aprobar o no esta propuesta, tiene que saber qué es lo que quedó fuera de esta propuesta. Y el gobierno está mostrando solamente un texto. ¿Pero por qué si lo que yo voy a votar a prueba o rechazo es lo que está en el texto, po? O yo podría preguntar, yo podría decir, siempre siendo abogado del diablo, yo podría decir, bueno, pues si finalmente lo que se va a regir es este papelito, pues no este cuaderno, no es lo que quedó fuera, po. Lo que pasa, Ángel, es que si se rechaza, otra cosa va a quedar rigiendo. Y es importante que la gente conozca, por último, esa otra cosa que es la actual Constitución. Entonces no se puede mostrar una sola alternativa y decir que con eso está siendo imparcial. Pero en fin, yo he dicho, esto es una opinión. No, y nosotros le agradecemos y le preguntamos porque usted sabe de la materia y ahí las personas harán también su propia opinión. Pero ya, entremos. ¿Qué es lo que viene, profe? Bueno, el presidente ha puesto voz a algo que ha sido bastante evidente. Parece que este borrador no tiene contento a la mayoría de los chilenos porque no cuida la seguridad, porque desuna a los chilenos, porque establece privilegios, porque hace crecer el Estado y más dinero para los políticos. Por una serie de cosas, las encuestas dicen que el rechazo ha crecido mucho. Y el presidente ha dicho entonces hay una opción que es aprobar y rechazar, y ambas tienen un camino que conducen de alguna u otra manera hacia una nueva Constitución. Y eso creo que es un avance importante. Hace un mes atrás la postura oficial era otra, era decir, acá hay un solo camino trazado y hoy día se le ha restado dramatismo. De una u otra manera va a haber un cambio constitucional. Pero veamos acá qué dice el pizarrón. Vamos. A ver, lo acompañamos, profe. La alternativa apruebo, ¿lo cierto?, en caso de ganar, significa que va a tener que haber un camino de implementación que van a ser, a lo menos en algunos casos, 6 años, o hasta el 2026, donde el Congreso va a estar discutiendo cómo se echa a andar la nueva Constitución. Y eso va a significar que gran parte del tiempo el Congreso va a estar destinado a esa discusión. Ya, pero eso siempre lo supimos, ¿no? Eso siempre lo supimos, sí. Bueno, no exactamente, porque yo creo que muchos de los ciudadanos esperaban una Constitución que innovara en muchas cosas, pero no al nivel de que este borrador innova, que yo creo que es parte de lo que está causando esta sesión de rechazo. ¿Eso qué? ¿Es opinable? Todo es opinable. Por eso, es que es importante que lo digamos, porque no es como una sentencia. Sabíamos que el proceso de cuando cambiamos de constitución a una otra, sea una tremenda reforma, una nueva, genera un proceso legislativo. Eso es absolutamente cierto, Francisco, y te agradezco la precisión. En el caso del rechazo, ahora lo que dice la Constitución es que sigue vigente la actual Constitución, pero ya las fuerzas democráticas del país en el Congreso Nacional actuaron y han modificado o iniciado el proceso de modificación de la actual Constitución para facilitar que en caso que gane el rechazo se pueda modificar y avanzar hacia una nueva Constitución más fácil. Ayer, lo sabemos, el Senado aprobó por amplísima mayoría la rebaja de los quórums y por lo tanto va a ser más fácil modificar la actual Constitución y avanzar hacia una nueva Constitución. ¿Qué significa en términos concretos? De hecho, tenemos una gráfica. Mira, señor director, tenemos una gráfica, ¿no? Ah, ya va, ya viene. Bueno. Pero son 2/3 versus 4/7. En estricto rigor... Aquí está. Y acá está, los quórums de la actual Constitución. Cámara de Diputados, entonces... acá está, 4/7 son 88 votos, 3/5 son 93 votos y 2/3 son 103 votos. ¿Qué significa esto así como, no sé, más claro echarle agua? Bien en fácil, Ángeles. En fácil. El borrador de la Constitución señala que para modificarse se va a tener que modificar 2/4. Lo que se hizo en el Congreso con esto es que la regla de modificación de la actual Constitución sea igual de fácil. Y por lo tanto, desde el punto de vista, si es más fácil modificar en caso que gane el apruebo o que gane el rechazo, va a ser exactamente lo mismo porque son 4/7. Con una particularidad. Es que no es menor, ¿eh? No es menor porque siempre se discutió que la Constitución actual
tenía tremendos quórum para poder transformarse. Y la nueva se creó con 4/7 igual, más un plebiscito. Por eso que algunos dicen Que es más fácil. que es más fácil modificar la actual constitución Claro. para avanzar hacia una nueva Pero bueno, constitución. pero para que quede claro, aprobar perdón, y rechazar. perdón que me repitan esto, Ángeles, profe, pero para que quede súper claro, porque hemos hablado hace meses de quórums de 3/5, 4/7, el famoso 2/3. Para entenderlo bien, se traducen en votos. En votos. En mayorías que tú necesitas para que una cosa pase o no, una ley, lo que sea. Y entonces la Cámara de Diputados terminaríamos con 88 votos a favor, se podría generar una reforma, una ley, y en el Senado... Perdón, que es harta la diferencia, Francesco, con entre los 103. 88 votos versus los 103. Y en el Senado de 33 pasamos a 28. También hay una diferencia importante. Ya, profe. Así es. Bueno, entonces, la pregunta siguiente es, ¿quién puede decidir lo que va a ocurrir a futuro en caso que gane el rechazo? Ese poder lo tiene todavía el Congreso Nacional. El presidente de la República puede enviar un proyecto, puede participar en la decisión, pero es el Congreso Nacional. Tanto el presidente de la República como el Congreso Nacional son representantes del pueblo y la última palabra la debe tener el pueblo de Chile. El presidente ha adelantado una tesis que él se inclinaría por la elección de nuevos convencionales constituyentes, pero las encuestas hablan que la mayoría de los ciudadanos quiere una cosa distinta, que sería una especie de grupo de expertos elegidos de una forma que habrá que determinarlo en el Congreso Nacional, que avancen en esa línea. Pero lo importante, creo que se le ha restado dramatismo al voto del rechazo, porque hoy día, por uno u otro camino, se va a avanzar hacia los cambios constitucionales que Chile espera. A propósito de esos cambios, profesor, han llegado preguntas de nuestros televidentes y queremos compartirla con usted para que pueda responderla. Si gana el rechazo, ¿se puede reformar la Constitución actual? Ya, profe. claro. Yo sé que usted lo ha dicho de alguna manera ya, pero para que sea más contundente todavía la respuesta, unos La segunditos. respuesta es sí, se puede reformar y... Pero espérese, Espérese, pues. Si queremos darle más tiempo para que pueda responder así de manera concreta, pero también más extendida. Nos tenemos que ir a un corte, como dice nuestro queridísimo Rodrigo Pérez, en 180 segundos. 180 segundos volvemos con el profe Avilés. Sobre la Constitución, estamos con el profe de Derecho Constitucional, Víctor Avilés, y habíamos dejado planteada una pregunta antes de irnos a estos 180 segundos, los más largos de la historia, a comerciales. Y dice así la pregunta. Si gana el rechazo, ¿se puede reformar la Constitución actual? Ya, profe. En gloria y majestad. Absolutamente. La Constitución actual se puede modificar, siempre se ha podido modificar. Se está modificando hoy día la Constitución actual para que sea más fácil modificarla. Ahí los quórum van a ser 4/7 y no 2/3, o sea, va a ser más fácil modificar. Y es más, creo que va a ser más fácil modificar la actual Constitución que la Constitución, que el borrador, Nueva. en caso de ser aprobado, porque en ambos casos se va a requerir 4/7 partes, pero en el caso del borrador, además de 4/7 partes, va a tener que llamarse un plebiscito. Para algunas cosas esenciales. Para no para algunas todo. cosas esenciales, pero son las más esenciales. Ya, ahora lo que usted no nos está diciendo ahí es que pucha que costó o ha costado en general reformar la actual Constitución. pues, ¿Y eso profe. por qué? ¿Por el quórum o porque...? Porque el quórum le permitió a un sector negarse, ¿o no? Absolutamente. Hay un sector político que tuvo una visión, un convencimiento de que la Constitución que hoy día nos rige era una Constitución adecuada para Chile y aprovechó los quórum, lo cual está bien, siguió las reglas. Hubo otro sector dentro de la derecha que hace mucho tiempo ha venido sosteniendo la necesidad de hacer cambios constitucionales. Esta cuestión no era unívoco, hay distintos espíritus. Pero lo Sí. importante es que hoy día existe un consenso. Es que ahí está la base por la cual algunos Sí, se po. preguntan por qué confiar ¿Por qué ahora, ahora y que ese antes sector, no? que digámoslo es UDI, RN, y esto no es con sesgo ideológico ni con mala onda, esto es lo que es nomás. po. Bueno, pero esos ¿Por sectores qué ya... confiar, dicen algunos? Bueno, porque ya lo han dicho, hay declaraciones firmadas y hay también documentos que contienen cuáles son los cambios que harían a la actual Constitución. Es más, yo he escuchado que hay una campaña que dice aprobemos para reformar. Ya sabemos que reformar va a ser más difícil en caso de que gane la prueba, pero yo no he visto a esa gente diciendo cuáles son los cambios que le harían a esta Constitución en caso de aprobarse, como sí he visto al otro sector señalando Yo lo he cuáles son los escuchado por cambios el de la tema actual del sistema Constitución. político. Por ahí hay algunos que dicen que hay que cambiar urgente Sería algunas bueno cosas, también- de los que quieren aprobar, digo. Sería bueno que pusieran en el papel cuáles son los cambios que están llamando a los que votan a prueba, porque la gente tiene que votar más informado y esa es la idea. Ya, pero Ya. profe, ¿qué pasa, por ejemplo, con las reformas? Si hoy día, o sea, si se rechaza este borrador, efectivamente se va a poder reformar con 4/7 la actual Constitución. ¿Se podría reformar todo
¿Y quién genera esa iniciativa de reforma? ¿Sería el presidente o serían los propios parlamentarios? Desde el punto de vista técnico, solamente te puedo decir que tanto el presidente como cualquier parlamentario puede presentar un proyecto de modificación constitucional que cree un nuevo proceso. Ya. Cualquiera de los dos. Ahora, lo lógico, Ángeles, es que de ganar el rechazo, como todo indica va a suceder, se produzca un acuerdo político amplio, donde todas las fuerzas digan, este es el camino, estamos de acuerdo, sanforicémonos en el Congreso, que es donde la democracia corresponde sanforizar estas cosas, y de ahí se enrile nuevamente el proceso. Ya, pero por ejemplo, salud, que es un tema importante y relevante en términos generales para la ciudadanía. Hoy día la actual Constitución dice, no me acuerdo el artículo específico, ¿no? Dice algo más o menos así como que pueden estar los privados y el sistema público, que compatibilizan los dos. Y en el borrador de la nueva Constitución se habla de un solo gran sistema y que los privados serían externos en el sentido a modo de seguro, ¿verdad? Entonces, ¿se podría presentar una reforma a ese artículo en especial en salud o eso tendría que venir por parte de una reforma del Ejecutivo, que era lo que se había propuesto por parte de Gabriel Boric en su programa de gobierno? Sí, absolutamente pueden darse las dos cosas, Ángela. Ya. Puede haber una reforma específica a esa parte de la Constitución que se puede aprobar desde ya, en tanto avanza el proceso constituyente de cara a una nueva Constitución. Están todos los caminos abiertos. Ya. El tema de la salud, que es un tema que a la gente le importa y en mi opinión estaba en la base del proceso social que dio lugar a este proceso constituyente, es un tema que debe abordarse rápido. Y esto es mi opinión. Bajo la visión maximalista del borrador de nueva Constitución que tengo acá en mi bolsillo, el proceso de cambios en salud va a tomar muchos años, cuando hay cosas que perfectamente se pueden abordar en el corto plazo y deben ser abordadas en el corto plazo. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? No, por eso digo, se pueden hacer Claro. los dos caminos. Puede haber una reforma, una ley corta, como se dice ahora, o una modificación corta de la Constitución y un Ya. proceso de largo plazo. Ya, Perfecto. perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Profe, usted... Ya la respondí. Antes de ir a la otra pregunta de las personas, estoy Sí. mirando la pizarra del profe y hay cosas que me llaman la atención, porque usted ya lo mencionó. Hay personas que se preguntan qué va a pasar si esto se rechaza en términos de quién va a ser el nuevo texto. ¿Lo haría, como dijo el presidente, una nueva convención? ¿Significa volver a elegir esos convencionales constituyentes? ¿Lo puede hacer el Congreso? ¿O sería bueno que definiéramos, y pregunto, ¿cómo lo definiríamos? Una comisión de expertos. Espérate, ¿y puedo agregar algo más a tu pregunta? Por favor. Si me lo permites. Se lo ¿Cuánto permito. más se puede alargar el proceso? Porque se supone que aprobábamos y empezaba a regir la nueva Constitución con todo lo que implica, ¿no? Y con lo lento que puede ser el proceso, o rechazábamos y se mantenía la actual con algunas Claro, reformas eso que era se empiezan a hasta hacer. hace- hasta hace un Pero mes, resulta pongámosle. que, claro, ahora lo que tú dices, está esta nueva alternativa. Y si no nos gusta ese segundo borrador, ¿qué hacemos? ¿Vamos al ¿Seguimos? tercero? Chuta. A ver, lo primero que hay que darle tranquilidad a la ciudadanía. Nunca nos quedamos sin norma. Sigue existiendo una Constitución que estatuye los poderes y los poderes van a poder seguir trabajando en pro de la gente. Eso hay que transmitirlo. No hay una situación de anomia o sin norma, como decimos los Oiga, técnicos. está súper bueno eso, porque es verdad, no se nos va la vida con esto. No se nos va la vida. Es súper importante, pero no se nos va la vida. El país sigue funcionando, los gobiernos siguen actuando. Eso. Y con respecto a tu pregunta, Ángeles, yo creo que lo fundamental de una nueva Constitución es el pacto social detrás de una nueva Constitución. Es el acuerdo mayoritario y muy mayoritario. Y eso se logra, no importa si la redacta un grupo de expertos o si se hace en el Congreso. Lo importante, creo yo, es que tiene que terminar tarde o temprano con un plebiscito donde los ciudadanos renovemos nuestra fe en ese texto. Y ese texto puede ser construido a partir de la Constitución del 25, la Constitución del proyecto de Michelle Bachelet, con algunos elementos de la Constitución del 80 e incluso con algunos elementos de la Convención Constitucional Del que han borrador. aparecido del borrador. Ya, pero lo que lo usted está importante es diciendo que es haya que- un plebiscito. Siempre con un plebiscito de salida. Y eso es lo que yo creo, eso es lo que Ya. define una nueva Constitución. No es que se invente todo de nuevo, porque Claro. yo creo que la mayoría de la gente no espera eso. La mayoría de la gente quiere mejorar, no experimentar. Claro, Pero ahora- sí que hay un plebiscito. Si gana el apruebo en el plebiscito, para ir cerrando también porque hemos hablado harto del rechazo, si gana el apruebo, en 10 días, entiendo, dice la actual constitución, pero que permitió el proceso constituyente, en 10 días empieza a regir la nueva. Así es. ¿Cuándo? Porque ya sabemos que hay cosas que se quieren cambiar, de hecho hay un error de redacción que se tiene que cambiar. ¿Cuándo el Congreso, el presidente, quien sea, puede empezar a reformar esto?
No, al día siguiente. Al día siguiente. Sí. Ya. Es decir, al día siguiente, la única van 10 días, particularidad- al día siguiente presenta un proyecto de reforma. Así es, la única particularidad es que hay una regla especial hasta el 2026 que hace un poco más complejo en algunas Las materias. transitorias. La transitoria, pero en general podría al día siguiente modificarlo. Perfecto. Víctor Avilés, 1.000.000 de gracias. Las preguntas que teníamos ya las había contestado, así que no las vamos a repetir, pero 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a la invitación y un abrazo a todos en la casa. ya. Que esté muy bien. Chao, chao.